Feliz día a todos los papás, especialmente a mi viejo que está conectado, participando virtualmente de esta misa. Hoy en el Día del Padre escuchamos un evangelio emblemático, el capítulo 10 de San Mateo, que nos habla de la misión de los apóstoles. Y Jesús repite en estos versículos 3 veces una expresión que va a repetir muchas veces a lo largo de su vida. No tengan miedo. ¿A quiénes se refiere el Señor? Dice, no tengan miedo a los hombres. ¿Pero por qué? Primero, no tengan miedo de predicar la verdad, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Segundo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Y tercero, no tengan miedo al futuro. Es decir, Jesús dice, ustedes valen más que muchos gorriones. No tengan miedo a las circunstancias, a los acontecimientos, porque el Padre cuida de ustedes y tiene contados hasta los cabellos de vuestra cabeza. Y en cambio, el Señor nos dice a qué sí le tenemos que temer. Y dice Jesús, témanle a aquel que puede llevar el alma y el cuerpo al infierno. ¿A quién se refiere el Señor? Ciertamente no es al maligno como muchos creen. Al maligno no hay que tenerle miedo. Eso es justamente lo que él busca. Jesús se refiere aquí al santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, como hemos estado viendo las últimas semanas. El temor de perder la gracia y la amistad con Dios. El temor de no saber usar nuestra libertad y perder la fe y la esperanza. El temor de no cumplir nuestra misión y no obrar y no hablar de acuerdo a lo que Dios quiere que obremos y hablemos. Y un modo concreto de perder esa comunión con Dios es, como dice Jesús al final, negarlo delante de los hombres, sea por respetos humanos, por cálculos humanos, por temor a las consecuencias, por temor a ser rechazados. Jesús dice, el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este evangelio hoy a nuestra vida? El miedo es una experiencia que todos hemos vivido y que todos estamos viviendo en este momento. Y especialmente ustedes los papás. A veces los papás se las dan de Superman y tratan de mantener la calma y la serenidad para transmitir seguridad a su esposa o a sus hijos. Pero ciertamente ustedes también tienen miedo. Miedo quizás de que alguno de su familia, ustedes mismos, su esposa, sus hijos, se enfermen, se contagien. Miedo de perder el trabajo. Miedo de fracasar en algún negocio. Miedo de que se terminen los ahorros y que crezcan las deudas. Miedo frente a este Perú, a la incertidumbre política que vivimos, al futuro, que se manifiesta muchas veces en populismo y falta de liderazgo. Pero yo les pregunto,
estos miedos, siendo totalmente comprensibles y lógicos, ¿son acaso los más importantes? ¿No será que hay otro temor que compete a su misión concreta como padres, que también tendrían que tener? El temor de no ser coherentes frente a sus hijos, de no cumplir bien esa hermosa vocación que Dios les ha confiado, de no saber educarlos en la fe, de muchas veces exasperarlos, de no estar cerca de ellos y darles el apoyo afectivo que necesitan. Pero también el temor de no tener el carácter para saber decir que no en algunos momentos, el carácter para saber corregir a sus hijos cuando tienen que ser corregidos, el no ceder a esta especie de dictadura del relativismo, en la cual muchas veces la fe y la verdad se pierden de vista. Y yo me preguntaba también como sacerdote, de alguna manera como padre y pastor de esta comunidad parroquial que el Señor me confía, ¿cuáles son mis miedos? ¿A qué le temo? Y les confieso que mi principal miedo es el temor a quedarme tranquilo, el temor a estar demasiado cómodo e indiferente y no escuchar la voz de mi conciencia, que de alguna manera me exige que en ese momento dé la cara por Cristo, dé la cara por el Evangelio, que anuncie la verdad y que denuncie también las mentiras, las falsedades. La Iglesia, y cuando hablo de la Iglesia me refiero a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la Iglesia, tenemos que cuidar y hemos venido cuidando la salud de nuestro cuerpo, especialmente de los más frágiles y los más vulnerables. Y hemos sido obedientes colaborando en todo con las autoridades civiles. Pero nuestra principal misión es velar por la salud espiritual de tantos católicos que necesitan alimentar su fe, no solamente con la oración personal, con la lectura de la palabra, sino también con la Eucaristía y los sacramentos. La celebración y la participación presencial en la Sagrada Liturgia no es, como algunos creen, un ritualismo o un sacramentalismo, ni mucho menos una actitud clericalista donde los sacerdotes están más preocupados por el mantenimiento, por el dinero. La liturgia es la fuente y la cima de donde brota la vida de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía. Jesús dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Y por eso necesitamos esa gracia para que nos sostenga en la fe. Y yo me pregunto si se pueden seguir protocolos y respetar los aforos en los mercados y en los centros comerciales, hasta en las peluquerías y en las veterinarias. ¿No será que nosotros los católicos no somos capaces de ser cuidadosos, de establecer también nosotros protocolos y aforos para que las personas puedan recibir esos sacramentos? ¿No será que hay otros intereses ocultos que pretenden convertir
a la iglesia muchas veces en una ONG, o que pretenden reducir la fe a una especie de humanismo intrascendente. A eso le tengo miedo, queridos hijos, porque yo un día le tendré que dar cuentas a Dios. Y en ese sentido le pido al Señor que me dé la prudencia, la sabiduría, pero que también me dé la valentía para saber velar y defender el rebaño que Dios me ha confiado. Oremos hoy por nuestros padres vivos y difuntos, y también por nuestros padres espirituales, por los sacerdotes, por los obispos, para que nunca tengan miedo de defender los intereses de la Iglesia y dar la cara por Cristo ante los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.